Servicio con la palabra de Dios y vamos a estar orando por ello. Amén. Muy bien. Gracias por estar esta mañana aquí y compartir este tiempo. Sé que faltan algunos, bastantes, pero bueno, damos gracias al Señor y creemos que el Señor es bueno y sabe por qué es así. Vamos a orar. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana por tu palabra maravillosa, por tu gracia y tu amor, Señor. Permítenos hoy, Señor, abrirla con reverencia, con temor y temblor, pero ávidos de saber lo que quieres para nuestras vidas. Señor, usa el Espíritu Santo para que nos dé discernimiento y ponga tus palabras y las selles en nuestro corazón. Que no sea un mensaje más o un tiempo más de iglesia, sino un tiempo de vida contigo, Señor, de una relación contigo, de una experiencia de vida contigo, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos, amén y amén. Muy bien, damos gracias a Dios por nuestras damas que están ahora allí en sus estudios, y damos gracias también por la iglesia. Vamos a Primera de Tesalonicenses, por favor, esta mañana. Como pequeños anuncios adicionales, tenemos mucha actividad en diciembre. Espero que estén orando por toda la actividad que tenemos con los niños. Estamos focalizados en su viaje a su retiro o su campamento, e igualmente al tiempo de Navidad con ellos. Queremos tener 50 niños para evangelizarlos. Recuerden que el objetivo es ese. Ahora, necesito la colaboración de la iglesia. Claro, estamos montando todo un equipo para presentar un tiempo evangelístico, pero también necesitamos lo que dijimos ahí, dulces y materiales escolares, porque la iglesia va a aportar otras cosas y haremos un lindo regalo para los niños. La idea es que lleguen niños nuevos, están nuestros niños, pero es evangelizarlos, llevarlos a Cristo. Y uno nunca sabe que sea un pequeño regalo de Navidad lo que acerca a un niño a Cristo, y lo haga una niña o un niño de Dios, y es porque pueden ver la misericordia. Muy bien, estoy en segunda de Samuel, con lo que dijo el hermano Octaviano me perdí acá con Antiofel. Muy bien, vamos a Primera de Tesalonicenses, y quiero que estemos ahí ya. Iglesia de Tesalónica, Primera de Tesalonicenses, vamos a eso. Recuerden que la iglesia de Tesalónica es fundada en el segundo viaje del apóstol Pablo, años 50 más o menos. Y Pablo funda esta iglesia, un pequeño resumen, y se va. Luego él queda en su corazón sabiendo qué pasó con esta iglesia, y manda a Timoteo, y Timoteo le trae un buen reporte diciendo: Pablo, la iglesia está marchando, está animada, tiene algunas cosas, unos temores, unas situaciones, pero Pablo retoma este mensaje y le dice: bueno, muy bien, vamos a mandarles una carta, y esa carta tiene varios capítulos. Ustedes pueden, ahí desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 tenemos ahí. Son 5 capítulos y una carta maravillosa que el apóstol Pablo expresa. Al día de hoy, es una pregunta, estaba hablando con mi hijo Daniel y yo tengo esa pregunta, porque al día de hoy todas las iglesias que fundó Pablo, tanto en Turquía como en Grecia, no están. Si ustedes se ponen a revisar, no están, no existen como tal. Y yo quiero llegar al cielo a Pablo, y dice: ¿qué pasó? Todo ese esfuerzo de Pablo, todo ese trabajo de Pablo. Hoy en día la iglesia de la ciudad de Tesalónica sí existe. Está en el mar, en la costa de Grecia, al oriente. Ahí está. Pero lo curioso es que el 80% son ortodoxos griegos, el siguiente porcentaje son católicos, y el 5 o 10% son cristianos. Y hoy vamos a hablar de una carta de una iglesia que se abrió allí. Entonces mire el día de hoy cómo estamos. Y la pregunta es, yo me hago esa pregunta: ¿qué pasó? ¿Cuál fue el punto de quiebre ahí? ¿Qué pasó? Una iglesia poderosa, fundada por Pablo, con cimientos, unos hermanos, y hoy está, si ustedes leen un poquito la iglesia ortodoxa griega, pues bueno, llena de tradiciones y un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que dijo Pablo. Pero el capítulo 1, pequeño resumen, Pablo dice lo siguiente, les da un ánimo y dicen: ustedes son una iglesia de ejemplo, una iglesia maravillosa. Miren el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos de Dios para servir al Dios vivo y verdadero.
Pablo dice, ustedes son una iglesia maravillosa, hermosa. Y el capítulo 1 está para exaltar esa iglesia. Si ustedes miran el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Destaca la obra de su fe, ¿sí? El trabajo de su amor y su constancia en la esperanza. Entonces, era una iglesia muy buena y trabaja, y Pablo lo reconoce en todo el capítulo 1. Quiero que vayan y quiero a Apocalipsis capítulo 2. Lo habíamos dicho en la cena del Señor y quiero cerrar con esto ahí. Resulta que en Apocalipsis capítulo 2 dice que el Señor escribe esta carta por inspiración, manda esta carta a la iglesia, y hay algo muy interesante en la carta de Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Es una iglesia muy buena, aún más yo diría muy parecida a nosotros. Mira lo que dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién lo está diciendo? Cristo le escribe a un ángel que es el pastor de esa iglesia. ¿Por qué lo llama ángel? No por su cara, tiene carita de ángel, no, sino porque es un mensajero. No lo vayan a confundir. Por ahí algunos interpretan que entonces el pastor es un ángel. No, cuidado. Pero mire, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Les parece conocido a Tesalónica y a nosotros? Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido. Éfeso es la iglesia apostólica que sufre, ¿sí? Recuerden que Tesalónica estaba bajo fuego de Nerón, ¿sí? Entonces, ya has sufrido, ya has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Lo han hecho esa iglesia, Pablo lo reconoce, nuestra iglesia también. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Y Dios nos pone en sintonía y nos aterriza un poquito y dice, muy bien, hacen un montón de cosas, mucha actividad, muy buena, trabajan arduo, sirven, pero ¿sabe cuál es el problema? Lo hacen en forma mecánica y fría. Sirven el tinto muy bien, pero sin amor. Predican muy bien, académicamente muy bien, pero no tienen en su corazón pasión por las almas. ¿Entienden eso? Ese era el problema de la iglesia de Éfeso, y que nos libre Dios entrar en esas aguas oscuras como iglesia, porque perdemos ese primer. ¿Y cuál es ese primer amor? La pasión y el fervor y la entrega por Jesucristo, punto. Es amar a Cristo, nada más, es seguir a Cristo. Y luego lo que dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Tenemos que arrepentirnos, claro. Si la iglesia entra en ese juego de todo muy bien litúrgicamente y perfecto, pero frío, apático, tenemos que arrepentirnos. Y lo que interesante dice, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no hubieras ¿qué? Arrepentido. Vuelve a las primeras obras. ¿Cuáles? Hechos. Vayan a Hechos. ¿Cuáles son esas primeras obras? Alguien me pregunta, pastor, ¿y cuáles son esas primeras obras? Bueno, leámoslas simplemente. Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47. ¿Recuerdan qué hacía la iglesia primitiva? Compartían, enseñaban la doctrina. Segundo, oraban, compartían el pan, el partimiento del pan, y todo lo tenían que en común. Pero había algo que los unía perfectamente, era que el amor en Cristo. Esta gente estaba apasionada por Cristo, entregaban sus bienes. Ahora, esto lo usan muchas veces como argumento. Entregue, como decía César, que el 50% del sueldo. No, eso no es el punto. La gente daba porque tenía que dar. Ahora, la invitación de dar no es invitarlo a que usted quede pobre. No, eso no es la invitación, es dar en lo que haya prosperado, y con gozo y con amor. Y si usted quiere volver, como dice, a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, vuelve a las primeras cosas. ¿Cuáles son? Hechos capítulo 2, versículos desde el 42 al 47. Me encanta esa última parte. Versículo 46, perseveraron unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, mucho amor, demasiado. La sazón
El punto era amor, 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 amor. Y al final dice, alabando a Dios y teniendo ¿qué? Favor con todo el pueblo. ¿Y el Señor qué hace? ¿Sabe cuál es el resultado? Alguien me pregunta, pastor, ¿cómo hacemos para crecer? ¿Qué método usamos? No hay método. No hay un método. Es Dios el que agrega. Es Dios. Miren lo que dice la Biblia. Alabando a Dios. Y el Señor añadía. ¿Quién? Dios. Cada día a la iglesia los que habían de ¿qué? Ser ¿qué? Salvos. No hay un método para crecer, pero sí hay una responsabilidad como iglesia para crecer. ¿Sí me lo entiende? No hay un método, pero sí tenemos una responsabilidad. ¿Cuál? Practicar del versículo 42 al 47. Volver a las cosas primeras que dice Apocalipsis. Volvamos a ese primer amor, a ese primer fervor, al tener todas las cosas en común, a orar juntos, a leer la palabra, a orar, a servirnos, a partimiento del pan y entregarnos de una manera apasionada por la iglesia y por el amor de Cristo. Entonces, volvamos a 1 Tesalonicenses. Y Pablo dice, hermanos, ustedes como iglesia cumplen esos requisitos. La iglesia de Tesalónica es una iglesia como conocida como Éfeso, es decir, la iglesia apostólica. Es una iglesia apostólica fundada por Pablo, pero que Pablo le dice, muy bien, vamos muy bien, pero cuidado de perder su primer amor. A veces el afán de la vida y el afán de la iglesia nos quita lo más importante, la cruz. Pasemos al capítulo 2 de 1 Tesalonicenses. Pablo entonces dice, muy bien hermanos, ahora quiero hablar a su corazón como siervos. Y ahí en 1 Tesalonicenses Pablo habla lo siguiente y quiero revisarlo rápidamente. El versículo 1, ustedes vamos a leer del capítulo 2, versículo 1, vamos a ir hasta el versículo 20, bueno, lo que alcancemos, pero la idea central acá es, Pablo anima quién es un siervo modelo. Yo quiero servir en la iglesia, pastor, pero para servir hay algunas condiciones. Tiene que ser salvo, claro. Tiene que identificarse con Cristo, por supuesto, a través del bautismo. Tiene que ser alguien que tome la cena del Señor, por supuesto, para tener una comunión perfecta. Nadie puede servir porque es muy bueno sirviendo, ¿me entiende? No, pastor, es que yo soy, con respeto de las señoras que están en nuestra cocina trabajando, es que soy muy buena para cocinar y voy a servir. Sí, pero es que el Señor no quiere buenos cocineros, quiere buenos creyentes. ¿Lo entiende? El siervo modelo sirve no porque se le ocurre o tenga una gran habilidad, sino porque Dios le llama. Mira el versículo 1 y el versículo 2 está hablando exactamente que el siervo modelo siempre predica el evangelio. Si ve que el siervo no es el que llega a servir, ven cómo es el orden que usa Pablo, que me llama mucho la atención. No dice, el siervo modelo es el que coge la escoba de primeras en la iglesia. No, el siervo modelo es el que predica el evangelio. ¿Fuimos llamados a limpiar la iglesia? Sí, eso es una responsabilidad, pero no es nuestro llamado ministerial, ¿me entiende? Y ¿cuál es nuestra gran comisión? Por tanto, ir a la iglesia a barrerla todos los días. No, ¿hay que hacerlo? Sí, claro, lógico. No estoy diciendo que no. Y gracias por lo que los que hacen y cuidan nuestra casa y la dejan hermosa. Pero ¿cuál es nuestro llamado? Por tanto, ¿y qué? ¿Y hacer qué? Discípulos. ¿Cuál es la prioridad de la iglesia? Predicar. Un buen siervo. Entonces la pregunta es, ¿todos somos siervos? Claro. ¿Y debemos predicar el evangelio? Absolutamente todo. Eso no es exclusividad del pastor. Todos debemos saber el plan de salvación. Todos debemos saber explicar el plan de salvación. Todos debemos saber explicar qué hizo Cristo por mí. Todos debemos que tener la capacidad. Doy gracias por algunos que me llaman por el celular, pastor, es que tengo una familiar y ¿cómo presento el plan de salvación? Amén. Y gracias por la tecnología. Entonces hacemos una videollamada y hacemos primer punto. Pero más allá de la tecnología tenemos que saber y empoderarnos de nuestra Biblia y saber, como dice Romanos, vayan a Romanos capítulo 10. Si nadie tiene ese versículo, lo debe tener en su Biblia subrayado. Romanos capítulo 10 del versículo 9 hasta el 13. ¿Qué está hablando? Salvación. Aquí está perfectamente escrito. Dice que si confesares con tu boca que Jesús ¿qué? Y creyeres en qué,
que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Punto. Ese es el evangelio, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No le ponga nada más. No le ponga predestinación, expiación limitada, gracia irresistible, gracia no resistible, y todo esto de la parte de exégesis hermenéutica y que nos tienen la cabeza así de grande. ¿Y saben qué está pasando? Se está perdiendo la gente. Yo no tengo que predicar un evangelio teológico, tengo que predicar un evangelio de Cristo, presentar la persona de Cristo. Tuve una conversación hace poquito con alguien y me decía, no, es que necesitamos una explicación teológica profunda de un tema. Yo le dije, bueno, ok, listo, perfecto. Y yo solo le hice una pregunta: ¿cómo predicaba Cristo? Ahora, ¿quién es teólogo de teólogos? Cristo. ¿Usted quiere al gran maestro? Mira a Cristo. Y uno se pregunta, bueno, muy bien, teología profunda, válido, pero ¿cómo predicaba el Señor? Dice la Escritura que quienes lo escucharan eran niños, mujeres y hombres. ¿Cómo hace usted para que esos tres tipos de grupos etarios le entiendan? ¿Tiene que abrir de un evangelio teológico? No, muy sencillo, pero escúchelo bien, muy profundo al corazón. ¿Entiende la diferencia? Tiene que ser profundo al corazón, tocar el lugar que nos corresponde. Soy pecador, voy para el infierno, Cristo es la solución, punto. La teología de Cristo fue esa. Ahora, no estoy diciendo que es malo estudiar teología, escúcheme, no, ni estoy diciendo que usted sabe teología, al contrario, pero no podemos entrar en el juego que si yo no sé teología o no lo explico teológicamente no sirve. No, Cristo lo predicó de una manera muy sencilla. Aún más, con Nicodemo fue algo bien interesante. Nicodemo era un hombre top 10 de su generación, pero el Señor le hace una pregunta bien interesante, ¿no? Tienes que nacer de nuevo. Y el hombre no lo entendió, pero era sencillo. No lo entendía porque él vivía en la teología y en la ley, pero cuando Cristo le dijo, es que tienes que nacer del agua y del Espíritu, el hombre se le abrieron los ojos. Eso es, un buen siervo, capítulo 1, versículos 1, del capítulo 2, versículos 1 y 2 habla que predica el evangelio. Segundo, el versículo 3 es alguien que exhorta acerca de los falsos maestros. Un buen siervo siempre está vigilante de la palabra de Dios. Ahora, no quiero decir que sea ni legalista, ni se vuelva antipático, ni se vuelva extremista, porque pasa eso, a veces nos volvemos como muy y entonces las mujeres no pueden usar pantalón en la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿En chorro o qué? Y entramos en unas cosas que a veces raya y no me interesa eso. A mí eso realmente no me va bien. Pero el punto es que muchas veces vienen falsos maestros a traernos falsas formas y nos dejan amarrados y atados y nos perdemos más tiempo en eso que en realmente ver la palabra de Dios. Ahora, hay que tener un equilibrio, lógico, hay cosas que deben ser honorables y honrosas, pero no entremos en detalles de ese tipo. Ahora, el versículo 3 dice que exhorta a que no le pongamos cuidado a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque un falso maestro es muy peligroso. ¿Un falso maestro sabe Biblia? Sí. ¿El diablo sabe Biblia? Por supuesto. ¿Los demonios creen y tiemblan? Por supuesto. Pero el problema es que el falso maestro no tiene el Espíritu Santo. Y cuando no se tiene el Espíritu Santo, entonces alguien, escúcheme lo que le voy a decir, no tiene remordimiento de dañar una iglesia en su vida. Falso maestro, no importa, mete su doctrina y no importa el daño que haga, porque no tiene el Espíritu Santo. Y Pablo dice acá, muy bien, este falso maestro generalmente su objetivo es dividir lo que Cristo ha unido en amor. Eso es lo que hace un falso maestro. Un falso maestro nunca viene a aportar a la iglesia, siempre viene a ¿qué? A dividir. Y Pablo dice, exhorta, les abre los ojos, cuidado con los falsos maestros. Un buen siervo, escúchelo, es celoso de la palabra de Dios. Siempre. Es un hombre que defiende la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios no hay nadie que la defienda, él se defiende solita. Pero somos promotores en decir, yo soy de Cristo, esto dice la Biblia. Alguien dice, yo voy a defender a Dios. No, Dios no necesita que nadie lo defienda.
Él se defiende solo. La palabra de Dios se defiende solo. Pero sí, de este lado nosotros tenemos una responsabilidad de ser o mostrar defensa, es decir, mostrar los argumentos que hay en la Biblia y conocerlos. De tal manera que nosotros, si llega un falso maestro a la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Ni siquiera orar por él. No se le ocurre, pastor, oramos por este falso maestro. Le digo, ¿sabe qué? Váyase con él. ¡No! Ustedes vean el libro de Juan, 1 Juan, ¿qué dice? Que inmediatamente no lo recibáis, ¿en qué? En casa. No les abráis, dice Juan, dice, ni siquiera le abra, ¿qué? La puerta. Entonces, cuando veamos un falso maestro, pastor, escuchamos esto, mire que no hay infierno, que eso es mentira, y allá están enseñando esto acá un hermano, que eso que es simplemente para crearnos miedo. Inmediatamente, hermano, nos reunimos 5 y lo ponemos allá afuera. Hermano, muchas gracias, llévese un mercadito y adiós. ¿Listo? Buen viaje. Pablo era muy celoso de eso y exhortaba que un siervo, escúchelo, un siervo, ustedes y yo, tenemos que cuidar la iglesia del Señor, no porque el Dios no la cuide, pero tenemos una obligación de ver si hay falsos maestros. ¿Hay falsos maestros actualmente? Hay apóstoles, profetas, profetizas. Yo vi por ahí un anuncio, no pongo la persona quién es, una mujer, y decía, yo soy más apóstol que cualquier apóstol. Y eso sale en las redes, y eso lo lee cualquier persona, perdóneme, ajena a la Biblia, y la confusión y la situación es crítica. Por eso nosotros inundemos las redes, mandemos cosas que valgan la pena doctrinalmente. No hay mucho, ¿sí sabe que doctrinalmente no hay mucho en las redes? Es más lo falso, es más lo mediático, diría yo, de todos estos milagros y todas estas cosas. Vi otra vez un día un letrero que decía, una mujer decía, yo muevo el dedo de Dios. Yo leía eso, no puede ser, sí, volví a leer, y puse el TikTok y lo miré, y sí, lo dijo, yo muevo el dedo de Dios. Falsos maestros. ¿Quién mueve el dedo de Dios? Nadie. Dios es soberano y Él hará lo que tenga que hacer. Que nosotros oramos para que tenga misericordia, amén, y Él lo hará, pero no hacemos de otra manera. Y ahí seguiremos con falsos maestros. Los hay muchísimos. Mucho cuidado con las redes, mucho cuidado con lo que leen, mucho cuidado con esas cosas sutiles en sus vidas. Veamos el versículo siguiente, el versículo 4. Dice que el siervo debe ser aprobado por Dios. Ahí está en el versículo 4. Él debe ser, ¿qué? Aprobado por Dios. ¿Y qué hace la iglesia y el pastor? Lo reconoce. Nadie puede servir a menos que Dios lo apruebe en su corazón. ¿Quién conoce su corazón? Solo Dios. Nadie puede servir si no tiene manos santas. ¿Y quién sabe si usted tiene manos santas? Solo Dios. Dice la escritura que Él es el que prueba el corazones. ¿Cómo escogió al rey David? Porque su corazón era conforme al corazón de Dios. Hermanos, yo no necesito buenos servidores, necesito buenos corazones que sirvan. Así debe ser. Usted puede ser muy bueno con la bandeja, pero si no hay corazón ahí no hay nada. Eso es pura tilín, basura, ruido, apariencia. Versículo, en la parte del versículo 4, parte B, dice que no busca agradar al hombre. El buen siervo nunca busca sino agradar ¿a quién? A Dios. A Dios. Alguien le puede decir a usted, no, yo quiero esto o aquello, y usted dice, no, yo vengo es que agradar ¿a quién? A Dios, no al hombre. Pablo dice, el buen siervo no viene que su servicio le agrade a los demás. Lo que tiene que pensar es que si eso que hizo le está agradando ¿a quién? A Dios. A mí me pidió alguien mucho tiempo atrás, pastor, por favor, su servicio y su predicación que sea de 20 minutos, como el de Adrián Rogers y otros en la televisión. Le dije, es que el problema es que en la radio y televisión cobran, entonces cada minuto tiene precio, aquí no me cobran, entonces yo me gasto 1 hora. Claro. Segunda argumento, le dije, mire, yo no lo voy a agradar a usted, yo vengo a agradar a... Si Dios pone un mensaje y vamos a durar 50 minutos, no es mi voluntad en ese sentido, sino he preparado, pero Dios habla en ese momento. Entienda que no soy yo, simplemente soy un canal de comunicación, de interpretación, pero la palabra por sí sola habla y Dios bendice su palabra. No soy yo el que lo bendigo, es Dios mismo bendiciendo su palabra. Y yo le dije claramente, lo siento, pero pastor, se van a ir de la iglesia. Bueno,
cada uno busca sus cosas y cada uno busca su forma de hacer las cosas, pero yo vine a predicar no para agradar tu oído, sino para agradar a Dios, punto. Yo no vengo aquí a decirte, ay, es que aquí arriba, a ensalzarte y a decirte, yo vengo a decirte lo que Dios quiere en tu vida. Pablo le dice, el siervo siempre viene a buscar agradar ¿a quién? A Dios y no al hombre. Tenga mucho cuidado si usted viene a la iglesia solo a agradar al hombre, no sirve. Y el versículo 4 en la parte C, él dice que prueba los corazones de esta manera. Muy bien, versículo 5 del capítulo 2. Dice que no usa palabras lisonjeras. El siervo verdadero no es lisonjero, es decir, es una persona que es aduladora o es una persona que alaba en forma exagerada para conseguir algo. Y vimos ahí que el verdadero siervo no es lisonjero, pero el siervo sí usa palabras dulces, agradables, amorosas. Pablo dice que debemos hablar con gracia y no con desgracia. A veces nosotros hablamos muy mal. La jerga cristiana a veces es muy mala. Eres un impío. Eres un incircunciso. No, pero espere, párela. No más insultos, ¿cierto? Te vas a ir al infierno y te vas a quemar de los pies a la cabeza. A veces nuestro vocabulario no es el mejor. Aquí también habla de lisonjería, significa que a veces adulamos. No te preocupes, eres bueno y por lo bueno mereces el cielo. Y comenzamos a cambiar también el tema a lisonjería. Y Pablo dice, no debemos ser lisonjeros o personas que agraden o deleiten o adulen la carne, sino usar la Biblia, la palabra de Dios. Cuando usted tenga que hablarle a alguien, simplemente use la palabra de Dios. No traiga un falso evangelio. No traiga palabras diciendo, mira, a veces cometemos este error. ¿Estás enfermo? Sí. Ven que el Señor te va a curar. Ven. Eso es un mal mensaje. Porque Dios, si no te la quiere curar, entonces usted se vuelve un mentiroso. Cuidado con eso. Estoy enfermo. Mira, sí, vamos a orar por tu enfermedad, pero ¿sabes qué tú necesitas? La salvación. Y después de la salvación, Dios en su voluntad y en su gracia dirá, si te curas o te curas para la eternidad, porque en el cielo vas a estar sana o sano. Entiende el mensaje. Hay que tener mucho cuidado con palabras lisonjeras que usamos y decimos, no, y es que Dios, no, estoy en un problema económico terrible, ven que Dios te va a bendecir. No, eso no es cierto. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que toma tu cruz y que sígueme. Hay bendiciones de Dios, no lo niego, por supuesto, pero no presenten a Cristo como la solución económica. Cuando Cristo estuvo en la tierra, pregunto, ¿vino a solucionar problemas económicos? No, Él no tuvo donde recostar su cabeza. ¿Sanó a todos? No, algunos, pero no a todos. ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuál era la razón de su ser? Era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, Él daba comida, ¿cierto? Y muchos lo siguieron por comida, pero no solucionó el hambre del mundo, ni las guerras del mundo, ni peleó contra el emperador, absolutamente nada. Claro era que Él usó la palabra de su Padre y no usó palabras lisonjeras. Soy el Cristo, yo te soluciono todo, sígueme. Imagínense, hubiera dicho el Señor eso. Pero el Señor, ¿qué les dijo al joven rico? Ve y sígueme. Algunos dicen, no, pero no, el Señor simplemente estaba probando. Perdón, voy a hacer una expresión un poco torca o grotesca. Estaba midiéndole el aceite. Él no le está diciendo, si usted interpreta bien, quédate pobre. No. Le está diciendo, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está el apego? Y el muchacho hubiera dicho, Señor, sí, yo lo vendo todo, pero ya después yo pienso que en la conversación diría al Señor, muy bien, pero vamos a ser equilibrados, inteligentes. Vas a ayudarme, entonces tú vas a seguir produciendo para que la obra de Dios siga avanzando. Ya así funciona. Pero era una forma de ver el corazón. ¿Dónde estaba el corazón de ese joven? Cristo nunca usó palabras lisonjeras. Nunca. El Señor fue directo. ¿Qué le dijo a los fariseos? Hipócritas.
así de sencillo. Nunca fue lisonjero. ¿Qué le dijo a las hermanas de Lázaro? Oiga, ¿ustedes por qué están tan afanadas allá? Vengan, siéntense aquí a escuchar. ¿Sí no les digo? Ella escogió ¿qué? Lo mejor. Nunca hubo lisonjería, hubo franqueza, honestidad, pero lleno de gracia, lleno de amor. El Señor sabía que si no predicaba el evangelio, ese pueblo se iba a perder, esa nación se iba a perder, nosotros nos íbamos a perder si no sembraba correctamente en el corazón. Muy bien, entonces no usar palabras lisonjeras. Aquí tengo una palabra que dice, la he visto, escuchado muchas veces: tú eres hijo del rey, mereces lo mejor. ¿Lo han escuchado alguna vez? Desde el púlpito: tú eres hijo del rey y mereces lo mejor. ¿Un carro? Sí, mereces un Lamborghini. No, no eres el hijo. ¿Por qué? La pobreza es un limitante en la vida de un creyente. La pobreza es un lastre. He escuchado eso desde los púlpitos. Yo me pregunto, ¿y el Señor qué tuvo? ¿Lamborghinis? ¿Pero le faltó algo? Nunca. A ver, ¿el Señor Jesucristo estuvo en miseria? No, en humildad absoluta, pero nunca le faltó nada. Pero nos mostró humildad, y que las cosas terrenales se quedan, nada que hacer, eso se queda, eso no vamos a trabajarle a eso. No significa que no trabajemos. Esto es un equilibrio mental espiritual, no debemos irnos a los extremos tampoco. Ahora, muy bien, sigamos adelante. Entonces, usemos no palabras lisonjeras, sino usemos ¿qué? La palabra de Dios. Usted quiere hablarle a alguien, no hable con su experiencia, sino hable con la palabra de Dios, y luego le pone su testimonio, no su experiencia, su testimonio. Cristo hizo esto por mí. Palabras lisonjeras, cuidado con lo que dice, porque a veces, y yo digo, somos imprudentes. Yo lo cometí, yo voy a admitirlo. Tiempo atrás, mucho tiempo atrás, yo decía: ven a Cristo, que Cristo te sana. Cuando retomé y estudié la Biblia y comencé a estudiar para pastor, cuando veo en un curso y veo esto, yo digo: Dios, perdóname, ¿cómo fui a decir eso? Pero lo dije de buena fe, no era una cuestión, era ignorancia espiritual. Por eso tenemos que leer la Biblia y pensar en esto. ¿Qué debo decirle a las personas? Necesitas, es la respuesta a tu vida para la eternidad. Y ahí en adelante dice el Señor, escúchelo: mas buscad primeramente el reino de Dios, y lo demás ¿qué? Será añadido. ¿Cuál es mi mensaje? Busca a Cristo, necesitas a Cristo, ama a Cristo, y el resto déjalo, Él se va a encargar, no te preocupes. Él lo hará en su gracia, en su misericordia, en su cuidado. Pastor, y si nunca llega lo que en tu corazón con honestidad, lo tendrás en el cielo. ¿En qué sentido? En la eternidad y la bendición de estar con Cristo para siempre. ¿Acaso con el Señor estaremos huérfanos? Para nunca. Estaremos llenos de gracia y de amor, y estaremos en la nueva Jerusalén, con cuerpos glorificados que no se enferman, cuerpos poderosos, dice Pablo. Más adelante lo vamos a ver. Vamos a estar reinando con Él. Vamos a tener mucho en abundancia. Versículo 5. El versículo 5 al final dice que el siervo no es avaro, es decir, no es una persona que busca riqueza, ni estatus, ni poder dentro de la iglesia. No es avaro, es alguien que simplemente mantiene la compostura de no obtener ganancias deshonestas dentro de la iglesia. ¿Cuánto se ha visto eso? Muchísimo. Y comienzo, como dice, por casa. Muchos pseudo pastores se han hecho y se han enriquecido por eso, porque son avaros y han exprimido el pueblo de Dios. Pero eso trae justicia, no se preocupen, nunca. Y Dios traerá esa justicia. Por eso el siervo no debe ser ¿qué? Avaro. Dice Pablo Pablo nos recuerda que él es el último de los apóstoles, el más pequeñito de todos, y que él absolutamente lo ha dejado todo. Hay una frase muy interesante con Pablo. Cuando usted va a vía a Damasco, vayan con él, y cuando cae de su caballo y queda ciego, le dice el Señor Jesucristo lo siguiente. Dice, bueno, Pablo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe qué? Me puse a leer ese versículo en relación a esto, y yo pensé, bueno, de haber dicho: bueno, prepárate, porque vas a ser vas a hacer 4 viajes misioneros, vas a fundar iglesias, vas a escribir los números,
más cantidades de cartas en el Nuevo Testamento. ¿Sabe qué le dijo? Yo le voy a enseñar cuánto tiene que padecer por mí. Y quedé mudo ante eso. Cuando volví a leer el versículo, Señor, no le dijiste que tenía que ir a predicar, sino le dijo, le voy a enseñar cuánto tiene que padecer por mí. Ese es el siervo que ama a Dios. ¿Tenemos que padecer? Sí, claro. Claro que sí. Versículo 6. Dice el versículo 6 que el verdadero siervo no busca la gloria de los hombres. No habla de sus títulos, ni de sus logros, ni es enaltecido. No busca que sea aplaudido. Yo a veces aquí hago un aplauso porque quiero animar, pero no quiero glorificarlos ni idealizarlos. Pero simplemente quiero dar una voz de ánimo, porque están haciendo un trabajo para el Señor y del Señor maravilloso. Pero aquí el único que requiere gloria y alabanza es ¿quién? Cristo, nadie más, es lo único. Y Pablo dice acá, no busca la gloria de los hombres, no es vanidoso, es la palabra ahí, vanidad, no busca que, ay, qué lindo cantas, o cómo predicas, o cómo enseñas, o cómo estás con, wow, no, Pablo dice, el verdadero siervo no es vanidoso, no busca esa gloria de los hombres. Pablo dice que no es carga para la iglesia, tampoco. Ahí está diciendo el versículo que no ha sido carga para la iglesia, y lo vimos, que no es una carga económica, ni tampoco una carga emocional, y tampoco es una carga en carácter. Quiero hacer énfasis en eso. Pablo dice, yo soy apóstol, y como apóstol, pues tengo el derecho, ustedes tienen el deber de darme una ofrenda. Pero Pablo dice, no. Es cierto, esto está implícito dentro de las ética pastoral o dentro de la ética apostólica, estaba escrito. Pero Pablo dice lo siguiente, mire, esto tiene que salir del corazón. Si ustedes no me quieren dar, bienvenido. Si no, pues está bien, no hay problema, así funciona. Eso sale del corazón. Pablo dice así, de esa manera. Emocionalmente, no quiere ser un hombre de doble ánimo. Pablo está diciendo, no quiero ser arriba y abajo, no, yo quiero ser constante, fiel y hacia arriba. Cada vez que entonces el pastor me encargue algo, él sepa que yo soy alguien confiable y que lo voy a hacer. ¿Y sabe qué pasa en la iglesia? Que uno encarga a veces cosas y entonces uno manda en el WhatsApp, ¿ha visto una carita que se queda así? Con los ojos arriba, y yo mando la carita, ¡ping!, como diciendo, ¿qué pasó? Pablo está diciendo, yo no quiero ser una persona de carga emocional para la iglesia, en ese sentido, ni de carácter, tampoco. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces hay personas difíciles, ¿cierto? Pero Pablo está diciendo, no, yo no quiero ser alguien difícil en la iglesia, quiero ser dócil, quiero estar sujeto al pastor, quiero ser sujeto a los otros hermanos, sujetados los unos a los otros en el amor del Señor. Recuerda que nos lo recuerda Pablo. Es decir, no es que a mí nadie me manda, es que yo soy así, yo nací así y así me quedaré. No, eso no es cierto. Un creyente, un siervo no tiene que tener esas palabras. Sí, tú eres así, Cristo te recibió así, pero Dios no quiere que sigas siendo así. Eso es muy diferente. Y por eso a veces en la iglesia es tan difícil convivir, porque nos volvemos una carga en carácter, somos muy difíciles. Y todo el que se nos acerca se puya. No, ese hermano ni lo toquen, ni lo abracen, porque cimbronazo que siente uno ahí. Pablo dice, no quiero ser una carga en la iglesia. Y eso es muy importante para la vida de la iglesia. Y quiero que nos miremos en eso, si somos en eso. Ahora, 2 Corintios 11:9, no solo Pablo lo habla en Tesalonicenses, busqué ese versículo porque me interesaba, en 2 Corintios 11:9, dice así, 2 Corintios 11:9, y vamos a avanzar. Mire lo que dice acá, 2 Corintios 11:9, para terminar acá esta mañana. Dice, y cuando estaba entre vosotros, está hablando a la iglesia de Corinto, y tuve necesidad. ¿Cómo así que Pablo tuvo necesidad? ¿Acaso no es el apóstol Pablo? ¿Acaso no recibió a Cristo y se le solucionaron todos los problemas? ¿Y tiene carro, casa y beca? No.
Y cuando tuvo necesidad, escúchelo, pasó por el valle de la aflicción. ¿Qué pasó? A ninguno fui, ¿qué? Carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros, ¿qué? Gravoso. Qué palabras de Pablo. Se le está diciendo a la iglesia de Corinto, ¿sí? Cuando le traían una ofrenda de Macedonia, y él pronto ya estaba yendo también a llevar una ofrenda para Jerusalén a los hermanos que estaban en una gran necesidad. Pablo está diciendo aquí claramente: yo no quiero ser una carga, quiero ser parte de la solución. Ahora, no digo que podemos pasar necesidades en la iglesia, por supuesto, y que tenemos que extender la mano de misericordia. Esto es un equilibrio, ¿se me entiende? El pastor dijo que yo no podía hacer una carga, entonces no puedo pedir una libra de amor. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando tengas una necesidad, la iglesia extiende su mano de misericordia, pero que si puedes trabajar y no trabajas, eso es una carga. ¿Me entiendes? Claro, porque puedes, pero no quieres trabajar, te conviertes en una carga. Pero en la iglesia hay necesidad, claro, y lo haremos, por supuesto. Y cuando salgas de esa necesidad, tú ayudarás en la carga de otro, y eso es una cadena maravillosa. Pablo dice: como apóstol pude exigir, pero yo no quiero ser gravoso para nadie. Pablo trabajó, Pablo fue un hombre hermosísimo en eso. Versículo 7 para terminar esta mañana. Vamos a leerlo. Dice: antes fuimos, ¿qué? Tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El siervo tiene que ser alguien tierno, alguien dulce, alguien amable. Pastor, es que a mí me cuesta sonreír. Yo no nací con líquido amniótico, sino con jugo de limón. Y entonces pues yo amo a Dios, defiendo la Biblia, y hay del que se meta con Cristo. ¿Y quién le va a hablar a ese hermano? Nadie, absolutamente nadie. ¿Sabe qué Pablo dice? Dice Pablo que un siervo es como una nodriza. ¿Cómo es una nodriza? Es aquella que cuida hijos ajenos como si fueran propios. A ver, ¿lo entiende? Le da a amamantar, lo cambia, pero no es de ella, pero lo cuida como tal. Pablo dice: así tiene que ser, ¿quién? Un siervo tiene que ser tierno como una nodriza. Creo que el ejemplo es más claro, no lo voy a explicar. Tiene que ser una ternura absoluta. Si los niños se acercan y le untan el pantalón de moco, no diga: chino mocoso, cochino, quítese de acá. Dice el amor: estás enfermito, ven, saque su pañuelo y límpiele los moquitos. Si un joven está en un momento difícil de su vida, vaya y abraza. Pastor, pues que tiene el pelo hasta acá, y qué tal que tenga la raspa ahí con cosas raras, y ¿qué? No importa. Sea tierno como una nodriza. Vaya, ellos necesitan amor, ¿saben? La psicología, y hablando de muchas cosas que he estado leyendo, dice que muchas expresiones externas es buscando que hay unos vacíos internos así de grandes. Pero usted se acerca como una nodriza y dice: oiga, ni mi mamá me ha abrazado así. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. Pastor, yo nunca había recibido un abrazo. ¿Cómo así? No. ¿Y tu papá? Pues que mi papá nos abandonó a los 3 años. Mi mamá pues pobrecita, y a mí ni el oso Yogi me abrazaba. Nadie. ¿Sabe qué es lo que falta en la iglesia? Muchas ¿qué? Nodrizas. La necesidad es muy grande en el mundo. Los jóvenes de hoy lo tienen todo, pero no tienen al final nada. Se comunican con el mundo en 2 segundos y entran a todo el mundo y a todas las cadenas y a todas las redes, y al final en su cuarto, ¿qué encuentran? Nada, solos. ¿Sabe qué les falta? Una nodriza. Alguien que los abrace y les diga: ¿cómo estás? Mira, ay, te salió un barrito, vente loquito, ay, tu cremita, y ven, ¿y qué? ¿Y quieres que te haga un sanduchito? Ah, sí, pero con doble jamón. Bueno, con doble jamón. Y uno diría: qué tontería. Eso es una
nodriza. Y cuando llega a la iglesia, esos huérfanos espirituales tienen que tener una nodriza. Y decir, ¿te quieres tintico? No, quiero una aromática. No, solo hay tinto. Ah, espera, hermano. Está bien, gracias. Perdón. ¿Quieres agüita aromática? Claro, claro. ¿Con azúcar? Sí. Ah, bien. A mí nadie me ha atendido así, nadie me ha hecho un abrazo, nadie me ha dicho bienvenido. Solo en mi casa hubo palo, durezas, maltrato psicológico, físico, hambre. He tenido experiencias aquí en la iglesia, algunas personas que han recibido el refrigerio y me dicen, pastor, gracias porque yo hace rato no comí algo así. Imagínense, esta iglesia tiene que ser nodriza. Tenemos que ser nodrizas. Pablo dice, versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Usted es un buen teólogo? Claro, pastor. ¿Pero es una buena nodriza? El mucho conocimiento envanece, pero el amor edifica. No estoy diciendo que no conozca Biblia, ¿entienden? Estudie, prepárese, lea la Biblia, estudie teología, pero mucho cuidado cuando usted es un buen teólogo, pero no es una buena nodriza. Tiene que cuidarlos, tiene que amar a todos esos niños, jóvenes, damas. Aquí hay damas, madres, solteras, sin su esposo, o que han perdido su esposo, y que necesitan amor. Y necesitan que los hombres y caballeros, a través de mi esposa u otras damas, podamos darles un ambiente de nodriza, es decir, aquí hay una iglesia que les ama y les cuida. ¿Qué necesitas? Tenemos que ser involucrados como nodrizas en la iglesia. No podemos ser ajenos en eso. Una iglesia que solo tiene calentura teológica, pero el corazón frío, es como la iglesia de Éfeso. Pero tengo una cosa contra ti. Eres muy buena en teología, pero has perdido tu primer amor. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana. Señor, permítenos avanzar en tu palabra. Hay tanto, Señor, pero permítenos que sea sellada esta mañana, que salgamos con el corazón enternecido por tu amor y tu gracia. Oh Señor, tú que sí nos cuidaste como nodriza. Éramos hijos de ira. Nuestro padre era el diablo. Pero en tu amor y tu gracia nos acogiste, nos perdonaste, nos limpiaste y ahora somos hijos tuyos para la gloria eterna. Oh Señor, gracias porque me cuidaste con amor eterno. Sin ser tu hijo me cuidaste de una manera maravillosa, hasta el día que tomé en conciencia y en decisión propia creer en ti, Señor. Gracias damos, Señor, esta mañana por los que nos acompañan. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Señor, permíteme ser un siervo útil. No solo un título, yo sirvo. La pregunta es, ¿soy un siervo modelo como el Pablo nos está enseñando? Realmente en la profundidad de la palabra, ¿soy un siervo que ama lo que hace, que te ama a ti, Señor? Señor, que tu palabra nos desafíe en esta mañana. Lo pedimos en Cristo Jesús y en el amor del Padre y en el Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sé que comieron doble refrigerio hoy. Esa es la bendición cuando algunos no vienen. Dios les guarde. Muy bien, buen tiempo para todos. Los chicos, muy bien, llegaron.